Listo, chicos. Entonces, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar por acá. Me dicen que vamos en la pregunta 49. Vamos a retomar desde la 49, por si acaso, que es todavía del tema anterior. Espérenme un segundo por acá. De la 49, que es el tema anterior, así como un repaso rápido. ¿A qué me enredé. ¿A qué tipo de literatura pertenece el baile de los gigantes? Entonces, el baile de los gigantes pertenece a la literatura maya. ¿Listo? Maya. De la 49, la A. Esto es un repaso porque lo vimos la semana pasada. ¿Listo? De la 50 dice, la historia de Viracocha y la creación del mundo inicial fue inscrita por... Viracocha era una divinidad, ¿no? Una diosa. Y fue escrita por los incas. ¿Listo? De la respuesta 50 es la C. Y de la 51, que es la última de toda esta literatura precolombina, dice, la obra teatral Rabinat Achí pertenecía a... Rabinat Achí era un tipo de baile que se hacía en Guatemala, ¿listo? Entonces perteneció a la cultura maya. ¿Listo? Por ende, la 51 era la B. Para terminar ahí y que ya por aquí todos quedemos al día. ¿Todos vamos ahí ahora sí? ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí, sí? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la crónica. El tema se llama la crónica. Les comento así de forma rápida qué es la crónica. Entonces, la crónica es un escrito que se hace en forma cronológica. ¿Qué quiere decir que es cronológica? Cronológica quiere decir que lleva como unas fechas secuenciales o un tiempo secuencial. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, años, cualquier tipo de fecha como tal. ¿Listo? Cronológica quiere decir que va en orden y que no solo va en orden, sino que también da su punto de vista frente a algo. ¿Listo? Están contando sucesos, pero también ustedes van como contando qué piensan sobre eso. ¿Listo? Eso es una crónica como tal. A medida que vamos solucionando las preguntas, les voy a ir explicando un poco más a fondo todo. ¿Listo? Entonces decimos que por aquí, Ana Victoria, ¿me puedes ayudar por favor con la pregunta 52? 52. Uno de los mejores significados de la palabra crónica o cónica biblios puede ser A. Libros que siguen el orden en el tiempo. B. Historia que narra la vida de alguien del pasado. C. Cuento largo con inicio, nudo y desenlace. D. Relato contado, diálogo o transmisión oral. Listo. Si les digo, pues en este caso les acabo de explicar que es una crónica. ¿Cuál colocarían ustedes? A ver, aquí por el chat quiero ver a los 5 funcionando. A los 5 no, a los 4 estudiantes que hay. A Virgen. ¿Cuál colocarían ustedes que puede ser una crónica? ¿Un cuento largo con inicio, nudo y desenlace? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice David y Tatiana? ¿Si estarán por aquí o solo se conectaron y se fueron? Si ven, preciso, es la última hora del último día antes de salir a vacaciones. Andrés Sánchez, me dices tú que es la B. Historia que narra la vida de alguien del pasado. David me dice que es la C, un cuento largo con inicio, nudo y desenlace. ¿Y qué dice Tatiana? Tatiana sí se fue de vacaciones. Listo, hijos. No, profe, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Tatiana, ¿cuál dirías tú que es? Profe, disculpa, es que se me fue el internet. ¿En cuál vamos? Ah, ok, listo, Tatiana. Vamos respondiendo la 52. Es la primera pregunta de la crónica. Les decía yo, a ver, a despertar, yo sé que es la última hora y que es complicado porque ya queremos vacaciones, ya queremos Semana Santa, pero imagínense ustedes que les acabo de decir que la crónica tiene que ver con un ejercicio que va en orden, les decía yo, por segundos, por minutos, por horas, por semanas, por meses, por años. Si estamos hablando de tiempo, si estamos hablando cronológico, quiere decir que estoy hablando de tiempo. Por ende, la respuesta de uno de los mejores significados de la palabra crónica puede ser a libros que siguen el orden en el tiempo. ¿Listo?
Digamos que no son específicamente libros, también pueden ser escritos, pero digamos que es la mejor, que la respuesta que más se adapta, ¿listo? Entonces, respuesta de la 52 es la A. Libros que siguen el orden del tiempo. La 53, por aquí. Andrés, colabórame por favor con la 53. Ay, me salió en verso. Si quieres, yo te puedo ayudar con... Espérame que ya Andrés está aquí. Ayúdame, por favor. El acto del redactar una crónica consiste en A. Narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando. B. Preocuparse por redactar un inicio, nudo y un desenlace. C. Crear algún cuento fabuloso o novela literaria. Todas las anteriores, porque finalmente todo es obra literaria. ¿Qué crees que es una crónica? ¿Cuál considerarías, Andrés, que puede ser una obra, una crónica? Yo no sé si ustedes han escuchado un libro muy conocido de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Lo han escuchado alguno? ¿Alguno de ustedes, alguno de los cuatro ha escuchado ese libro? Sí, señora, espectacular, Es un muy buen libro y dice que es demasiado bueno. crónica de una muerte anunciada porque inicia contando todo lo que tuvo que pasar durante el día para que finalmente mataran a Santiago Nazar, ¿cierto? Y no solo da eso, sino ahí también va hablando, ¿no? Es un amigo de Santiago Nazar el que va contando la historia y dice, esa mañana él se vistió de blanco, salió a la iglesia, y cuenta todo de forma ordenada, pero también va diciendo que como no se explica que alguien le haya dicho que los hermanos vicarios los estaban buscando para matarlo, ¿cierto? Entonces quiere decir que la persona que escribe como tal la crónica da su punto de vista, yo les decía, va juzgando lo que va contando. ¿Listo? Entonces la respuesta de el acto de redactar una crónica consiste en narrar un hecho y a la vez irlo juzgando. ¿Listo? Entonces la respuesta de la 53 es la A. ¿Listo? A. Ok, muy bien, Andrés. Nos vamos con la 54. La 54 la leo yo. Dice, la crónica pertenece al género épico, fantástico, periodístico o todas las anteriores. Imagínense ustedes que la crónica tiene la posibilidad de hacer parte de todos estos tipos. ¿Listo? Es tanto épico, fantástico o periodístico porque básicamente puede hablar del tema que sea de su facilidad. Lo importante es que tenga como un orden cronológico y que tenga su punto de vista. ¿Listo? Entonces, de las 54, la crónica pertenece a todas. ¿Listo? La D. 54, la D. La 55, por aquí, David, ¿nos colaboras por favor con la 55? Gabriel García Márquez en su etapa de ser periodista y escritor realizaba crónicas. A. ¿Y por qué la crónica resulta del relato periodístico? B. No porque la crónica es solamente un relato fantástico. C. Sí porque la crónica es un género literario creado por García Márquez. D. No porque la crónica es un género literario puramente eurocéntrico. Eurocéntrico. Entonces, decimos que Gabriel García Márquez obviamente fue un periodista, escritor. Como periodista escribía crónicas, ¿sí? Entonces, acá la pregunta dice, ¿en su etapa de ser periodista y escritor realizaba crónicas? ¿Sí o no? Si decimos que sí, pues solo nos queda la opción A y la C, ¿cierto? La A dice, sí porque la crónica resulta del relato periodístico o sí porque la crónica es un género literario creado por García Márquez. Obviamente Gabriel García Márquez no fue el que creó la crónica, él la utilizaba, pero no fue el creador. Por ende, la respuesta, ¿cuál sería? La A.
La A, nada más que la A. ¿Listo? Acá en este escrito como tal, lo que debemos utilizar, sí, digamos que debemos tener una investigación, unos conocimientos previos, pero también podemos empezar a mirar ese sesgo que le podemos dar a las preguntas de decir, pues empecemos a descartar, ¿no? Si me están preguntando que si él escribía crónicas, pues las respuestas son sí, no, pues ya sé que sí, solamente la A y la C, y miramos cuál es más coherente o cuál tiene que ver más con la respuesta y ya con eso podemos tener la respuesta de nuestra pregunta, ¿listo? Ojo con esto porque esto es un entrenamiento muy básico para poder solucionar las preguntas que ustedes van a tener que solucionar en 11, ¿no? Lo de las pruebas ICFES. ¿Listo? Nos vamos con la 56. Tatiana, por favor, ayúdame con la 56. Si las, uy, listo. Si las crónicas es relatada desde el punto de vista del autor, es una narración subjetiva. Sí, porque la subjetiva es el acto de narrar una historia. B, no porque la subjetividad es la visión particular de cada persona. C, sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona de ninguna de las anteriores. Ok, Tatiana, muchas gracias. Decimos que tenemos acá dos palabras, ¿no? La subjetividad y la objetividad. Subjetividad es mi punto de vista desde lo que yo pienso, desde lo que yo considero. Objetividad es ya hablar de algo que está puntualmente escrito. Entonces, la molécula del agua es H2O. Eso es objetivo, porque ya todo el mundo lo sabe y porque es algo que ya está establecido, porque ya es algo que está escrito, porque ya no lo puedo cambiar. Subjetividad tiene que ver con mi punto de vista frente a algo. Si acá me preguntan que la crónica es relatada desde el punto de vista del autor, quiere decir que es subjetiva, ¿cierto? Entonces, es una narración subjetiva, pasa lo mismo que en la anterior, ¿sí o no? Entonces yo diría que sí. Sí está la A y la C, ¿cierto? Sí, porque la subjetividad es el acto de narrar una historia, ¿eso es subjetividad? O sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona. ¿Cuál colocarían ustedes, la A o la C? La, La La A. Perfecto. Muy bien, listo, chicos, la tenemos clara. La A, subjetividad es algo, perdón. Sí, porque la subjetividad es algo, perdón, es el acto de narrar una historia. C, sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona. ¿Es el acto de narrar o la visión de contarle a alguien? Se me están confundiendo ahí. Les digo, subjetividad tiene que ver con lo que yo solito pienso sobre algo. ¿Cuál sería? entonces ya ahí no la cambiaste, ahí sería la C. Entonces sería Bueno. la C. Era la C, la C. Subjetividad tiene que ver con lo que yo pienso. ¿Se acuerdan? Le dije, objetividad es cuando algo ya está escrito, cuando algo ya está, ya es así, ¿cierto? Y la subjetividad es con lo que yo pienso, con lo que yo creo sobre algo, ¿listo? Entonces es la C. Sí, porque la subjetividad es la visión particular de cada persona, cada uno, lo que yo pienso sobre eso, ¿listo? La D, perdón, la siguiente primero tiene un texto, ¿cierto? Dice, responda las preguntas 57 a la 61 de acuerdo con el siguiente texto. Les leo el texto y ustedes empiezan a mirar ahí cuál puede ser la solución de cada pregunta. Entonces, dice, Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era de costumbre. Luego de desayunar, partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y, sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Colorín colorado, este cuento se acaba. Menos mal. Ok, vamos a ver. Vamos a mirar qué nos van a poner a analizar acá. Entonces, la 57 dice, el anterior texto corresponde a una crónica. ¿Puede ser una crónica? ¿Será que sí o no? Contestemos eso primero. ¿Será que eso que acaba les acabo de leer es una crónica? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí o no? Digo que Sí, sí. profe.
Sí, porque imagínense que nos está contando algo y además es muy específico como con el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo en qué momento ocurrió, qué fue lo que fue sucediendo, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces ya digo que sí, solo si ya estoy diciendo que sí, sin leer las respuestas, chicos, sin leer todas las respuestas completas. Dice, ¿el texto anterior corresponde a una crónica? Sí. ¿Cuál sería la respuesta sin leer nada más? La A. La A es la única que me dice que sí. Miremos a ver, porque abajo dice que todas las anteriores, pero si dice que todas las anteriores y ya hay dos que dicen que no, pues no puede ser, ¿cierto? Entonces, la A, sí, porque narra eventos en una escala de tiempo. ¿Listo? Esa estaba fácil, por descarte, la A. 57, la A. 58. La anterior narración pertenece a una crónica y a su vez a una, que puede ser una narración fantástica, una novela de creación literaria, una historia que puede o no ser real, o una poesía metafórica. Está entre la A y la C. Te estás contradiciendo porque me estás diciendo que puede ser fantástica como puede ser real. No, me refiero a que una de esas dos debe ser la correcta. De Yo chimpum diría papa, que la ¿la C. A o la C? La C. La C. Como no sé, es la C. No, mentiras. Es una crónica y además es una historia que puede o no ser real. ¿Listo? Porque sí puede pasar que alguien salió de la casa impreciso. ¿Cierto? Entonces la 58 es la C. La 59. En el anterior texto, el autor habla A, en primera persona, segunda persona, tercera persona, ninguna de las anteriores. Importante que sepamos cuáles son esas personas, ¿cierto? Para saber cómo está hablando. Entonces, la primera persona es cuando hablo yo o nosotros. ¿Listo? Yo me levanté a las 10 de la mañana, salí. Segunda persona cuando hablan de tú o de ustedes. Cuando usted tutea, quiere decir que está hablando en segunda persona. Tú te fuiste temprano, ¿cierto? Segunda persona. Tercera persona, él, ella, ellos o ellas, ¿listo? Él se levantó temprano, salió, desayunó, o ella estaba haciendo tal y tal cosa, ¿listo? Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él y ella. ¿En qué persona estábamos hablando ahí? Entonces sería tercera C. La C. La C, Ninguna. tercera persona, muy bien. En tercera persona, ¿listo? Estamos hablando en tercera persona, porque decía, ella se levantó, ¿cierto? Estamos hablando de alguien. Ana se levantó temprano, pues estamos hablando de ella, ¿cierto? Entonces, nos vamos con la 60. Según lo leído, se puede decir que el texto posee A, inicio, nudo y desenlace. B, una introducción, pero no concluye la historia. C, solo un párrafo que no me comunica ninguna historia. D, un nudo o un problema sin ningún inicio. ¿Cuál será? Sería La A dice Ana Victoria. ¿Qué dice Andrés, David y Tatiana? ¿Ninguna de las anteriores? La A. La A, perfecto, Andrés. ¿Quién más? David, Tatiana. La A. La A, perfecto, sí. Es como un cuento, también se puede decir que eso tiene las partes de un cuento, ¿cierto? Porque tiene un inicio desde que se levantó, tiene un nudo, el problema y el desenlace, pues que ya se fue para la casa, porque tuvo heridas menores, ¿listo? Esas son las partes que está concebida esta crónica como tal. La 61. La 61 dice, de acuerdo con la lectura anterior, Ana corresponde al rol de. ¿Quién era Ana en esto? ¿Era el protagonista? ¿Era quien narraba? ¿La narradora en tercera persona? ¿O la cronista de su propia vida? ¿Quién fue Ana ahí? a la protagonista. Muy bien, Ana. Eres toda una protagonista aquí. ¿Quién más dice que Ana es la protagonista o es la narradora o la cronista? ¿Cuál será? Y no me gusta la historia. Y ahí la tienes, ¿sí ve? Ah, es que sí me pasó en la vida real, entonces no me gusta. Ah, vea, pues sí ve. Entonces, bueno, para darle respuesta a esta, porque el tiempo se nos fue. Entonces, respuesta de la 61. Ah, Ana es la protagonista. ¿Listo? Nos vamos por aquí con la 62.
62. Denme un segundo, puedo ver por acá. La 62. Andrés, colabórame por favor con la 62. La crónica es un acto literario importante debido a que A. Sirve para llenar las bibliotecas que nadie visitara. B. Sirve para solo para que la lean académicos. C. Registra las memorias y puntos de vista en un orden temporal de alguna persona. D. No es importante porque los periodistas no saben escribir. ¿Cuál colocarías tú? ¿Cuál colocarías, Andrés? Si miramos en esta pregunta básicamente las respuestas, todas, la verdad, tienen un sesgo, ¿no? Son como que ninguna podría ser. ¿Cuál podría ser la verdadera? Yo diría Para que mí la la C. C. La C es la única que tiene que ver, ¿cierto? Porque pues digamos que todas son como muy absurdas, ¿cierto? Llenar bibliotecas para que nadie las visite. Para que lo lean solamente los académicos. O la D dice que pues porque los periodistas no saben escribir. Pues ahí era la C o era la C, ¿cierto? Ninguna de las demás tiene como coherencia. La 63. Entonces, respuesta de la 62, la C. Vamos escribiendo ahí. De la 63, David, por favor, ¿me ayudas con la 63? Este es un ejemplo de una crónica. A. El cuento de Caperucita Roja. B. Don Quijote de la Mancha. C. La Biblia. C. D. De ninguna de las anteriores. ¿Será que hay alguna crónica? A ver, pensemos. Las crónicas tienen que tener cronología, o sea que tienen que tener fechas establecidas. No solo tienen que tener fechas establecidas, sino que también tenemos que tener en cuenta el punto de vista del autor. ¿Será que en Caperucita Roja hay eso? No creo. ¿Quijote de la Mancha tiene eso? Esos son escritos literarios tampoco. ¿La Biblia? No. ¿La Biblia será que es una crónica? Puede ser. Podría ser, sí, pero pues no tiene como el punto de vista del autor. Ellos escribieron como cosas a partir de. No, esos sí fueron varios, dejando sus Exacto. Entonces es. vivencias. Exacto. Nos vamos entonces pues la D. Ninguna de las anteriores. ¿Listo? Ninguna es una crónica. Ninguna tiene las características principales de la crónica. ¿Listo? 63, ninguna de las anteriores. La 64. Por favor, Tatiana, ¿me ayudas con la 64? La 64, ¿sí, profe? Sí, señora. Al usted escribir un diario personal, ¿está haciendo una crónica? A. Sí, porque lo escribo a diario llevando registro del tiempo y los acontecimientos. B. No, porque no soy un escritor o escritora. C. Sí, porque el acto de registrar mi punto de vista en orden de acontecimiento es crónico. D, la A y la C son ciertas. ¿Cuál consideras tú que puede ser? La D, profe. La D, la A y la C, sin ciertas, dice. Son ciertas. Exacto. Sí, sí, eso es una crónica porque tiene un orden, ¿cierto? Se supone que un diario se escribe a diario, ¿no? O bueno, cada vez que usted se acuerde. Y no solo está colocando el tiempo, que es cronológico, sino también pone su punto de vista. Me gustó esto, me fastidió esto, me molestó esto, ¿cierto? Eso es una crónica. Quiere decir que de la 64 la respuesta es la D. Listo, nos vamos con la 65. Victoria, por favor, 65. 65. Varias de las características de la crónica de Indias es que A. Es subjetiva y tiene una pretensión de decir la verdad. B. Es mentirosa y no se sabe quién la escribió. C. Es escrita por un indígena. D. Ninguna de las anteriores. Bueno, para esta pregunta tenemos que saber primero qué es eso de la crónica de Indias. La crónica de Indias fue un escrito, una compilación
que la escribieron básicamente los colonizadores, ¿cierto? No lo escribió un indígena, lo escribieron los colonizadores a partir de las vivencias que tenían los indígenas supuestamente y lo que ellos pensaban sobre pues toda su vida como tal. ¿Listo? Esas eran las crónicas de Indias. ¿Listo? No se sabe específicamente quién le escribió, pero pues se supone que sí llevaba como un orden para ese momento para hacer una crónica, ¿cierto? Daba el punto de vista obviamente de la persona que la escribió, no se sabe quién, pero daba el punto de vista. Sí, en esas crónicas ustedes, si la leyeran en algún momento, mirarían que pone puntos de vista frente a cómo vivían, cómo se sentían. Obviamente ellos no estaban, pero pues eso fue lo que plasmaron ahí. ¿Listo? Entonces, de la 65, la crónica de Indias es subjetiva y tiene una pretensión de decir la verdad. La A. Sí, la A. Se dice que pretensión, ¿por qué? Porque obviamente nadie asegura que sí ocurría eso y que era verdad tampoco, porque no lo escribió un indígena, lo escribieron fue los colonizadores, ¿cierto? Por eso dice hay pretensión. ¿Listo? Entonces, las crónicas de Indias, la A, 65A. La 66, volvemos por aquí con Andrés nuevamente. 66. El tiempo, el tiempo. El término. Es que me apareció un anuncio en la pantalla y no me deja ver. Ay, pues. El término providencialismo hace referencia a que A. Se cree en la providencia del autor. B. En la idea de que Dios tiene el control de los hombres. C. Es la forma de designar el género de la crónica. D. Todas las anteriores. Ok, providencialismo tiene que ver con aquello que se daba como la divina providencia. ¿Se han escuchado esa palabra? La divina providencia. Tiene que ver con algo religioso, con que básicamente Dios tiene el control sobre todo. ¿Listo? Eso es el providencialismo. Entonces la respuesta de la 66 es la... ¿B? B. La A. Ajá. La B. La B es la idea de que Dios tiene el control de los hombres. Eso es providencialismo, por eso es que en la iglesia hablan también mucho sobre la divina providencia. ¿Listo? Nos vamos con la 67. 67, David. El término eurocentrismo hace referencia a que A. Europa reconoce la importancia de América. B. Que Europa jamás dirá algo cierto. C. Una Perspectiva. perspectiva de Europa como centro de la civilización. De un género literario, pero puramente europeo. Listo. Entonces, digamos que eurocentrismo, obviamente me está hablando de algo de Europa, y centrismo básicamente habla como de ese sentirse el centro del mundo frente a todo, ¿cierto? Aunque podemos decir que para la literatura los inicios estuvieron en Europa, ¿no? Pero bueno, dice que el eurocentrismo hace referencia a, sería una perspectiva de Europa como el centro de la civilización. ¿Listo? Entonces la respuesta de la 67 sería la C. Y aquí nuevamente nos vuelve a hablar sobre las crónicas de Indias, que es la última pregunta que tenemos sobre las crónicas. Tania, por favor, ayúdame con esta última pregunta. ¿Quién? Ay, Tatiana, yo es que Tania, ya estoy igual. La 68, ¿sí, profe? Sí, señorita. Dice, las crónicas de la India escritos por cronistas europeos que llegaron a América tienen ese título debido a que A. La parecía impactante ponerle dicho nombre. B. Era económicamente conveniente escribir sobre las Indias. C. Ellos creían haber llegado a la India Oriental y no a América. D. Ninguna de las anteriores. A ver, nos vamos a retomar allá a la historia, ¿cierto? Historia. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿él pensó que había llegado a América? No, a la India.
Ah, bueno, entonces ahí está la respuesta de la 68. ¿Cuál sería? ¿La A, B, C o D? La C. La C. Ellos creían haber llegado a las Indias Orientales y no a América. ¿Listo? La C. Pregunta 68, la C. Listo, hijos. Entonces, terminamos con este tema que es la crónica. Vamos a empezar con el barroco. ¿Listo? Para después de Semana Santa, la siguiente semana, vamos a estar trabajando todo el tema del barroco. Quiere decir que vamos a ir hasta la pregunta 85. ¿Listo? Pregunta 85. Tema el barroco. Vamos a investigar por ahí, ver videitos en YouTube, tratar de investigar mucho sobre esto y pues igual en la siguiente clase vamos a estar despejando dudas y trabajando mucho. Hijos, que tengan una muy feliz semana, que puedan descansar, que puedan viajar si es posible. Si no, pues nos quedamos en la casa, pero descansamos lo suficiente para retomar nuevamente nuestras actividades. ¿Listo? Dios los bendiga inmensamente y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, Gracias por profe. la palabra. Que esté bien. Luego, profe.